ondas electromagnéticas, o de la radiación electromagnética, mejor dicho. Y para eso vamos a tomar en cuenta justamente los distintos tipos de interacciones que estuvimos viendo hasta ahora, como son el efecto fotoeléctrico y la dispersión Compton y la dispersión Rayleigh, que venía de justamente la interacción de la onda electromagnética con la materia, en particular con los electrones, que los hacía oscilar y salía la onda ligeramente dispersada respecto a la dirección de incidencia. Bueno, estas tres no son los únicos tipos de interacción que puede sufrir la radiación electromagnética, y otras que las vamos a ver ahora muy rápidamente, o sea, se las voy a comentar más que nada para que lo tengan presente. Pero fundamentalmente estos tres tipos de interacciones son los que dan origen a, eh, a las modalidades de imágenes que tienen que ver justamente con lo que conocemos como radiología. O sea, todo lo que conocemos del mundo radiológico está basado fuertemente en estos tres tipos de interacciones. Entonces, para ver eso, me gustaría que primero de todo veamos un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Siempre recurro al modelo de Bohr, el modelo atómico de Bohr, porque es el que nos va a dar justamente idea y sustento de estas ideas de cómo es que la radiación interactúa con la materia. Y bueno, con Bohr, ¿qué es lo que vimos? Vimos de que los electrones en los distintos átomos estaban en estados ligados, y eso significaba que estaban dentro de un pozo de potencial y esos estados ocupaban ciertos niveles discretos que se los podía identificar a través de la fórmula que salía de la expresión de Bohr, que era menos 13,6 electronvolt por z cuadrado sobre n cuadrado, donde z era el número atómico y el n era el orbital que teníamos dentro del átomo. O sea, todos los átomos tienen un comportamiento similar a al pozo de potencial, y dependiendo justamente cuál es el z, es la profundidad de este pozo. Entonces los orbitales se van a extender hacia niveles más profundos o menos profundos dependiendo el z en cuestión. Ahora después vamos a ver un ejemplo que les quiero mostrar, y fundamentalmente tratando de resolver una de las prácticas, digamos, la práctica de interacción de la radiación electromagnética. Asociado a cada uno de estos orbitales tenemos los radios correspondientes, que están dados por otra fórmula que sale también del modelo de Bohr. Entonces, veamos rápidamente qué era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico habíamos visto de que los electrones que salían eyectados del átomo debido a la absorción de un fotón y la energía con la que salen esos electrones del átomo es igual a la energía que traía el fotón menos la energía de ligadura del electrón en el átomo. Y esa energía de ligadura es precisamente la energía en la que se encontraba el orbital, el electrón en el orbital en cuestión. Entonces, si estaba en el orbital N1, esa energía va a corresponder a lo que sale de la formulita esta. Si está en el orbital N2, estará en la correspondiente. Entonces,
Eso era básicamente lo que nos decía el efecto fotoeléctrico. ¿Y qué significaba esto desde el punto de vista? Nosotros vimos el efecto fotoeléctrico, cómo es que se produce y cómo poder entender justamente, perdón, de que eh, eh, la producción de estos fotoelectrones es debido a la absorción de la radiación electromagnética. Bueno, precisamente este tipo de interacción es la que da sustento a las imágenes de tipo radiológico. O sea, lo que son radiografías, fundamentalmente están fuertemente ligadas a este tipo de interacción. Radiación que incide sobre un cuerpo y si hace efecto fotoeléctrico, ese fotón desaparece y entonces no llega a la parte, digamos, posterior, que sería el exterior del cuerpo, o sea, donde está el detector, y entonces en esa zona se imprime menos, llega menos radiación, el detector registra eh, una impronta menor. O sea que esta, eh, este tipo de tono de grises en una radiografía. Y fíjense que este tipo de interacción depende de la energía de la radiación incidente. Entonces, dependiendo cómo es la radiación, la energía de esa radiación, es cómo vamos a generar la imagen en la placa radiográfica. Bueno, para repasar algunas cosas que habíamos visto ya del modelo de Bohr, tomemos algunos elementos que están presentes en nuestro cuerpo: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Todos estos elementos están presentes y calcio, por ejemplo, que está acá, ¿no? Fíjense las energías de la capa K, o sea, la capa K, recuerden que es el nivel con la energía N1, N igual a 1. Entonces, que es el orbital que está más cerca del núcleo. Entonces, si ustedes perdón, si ustedes eh, se fijan cuáles son las energías de los electrones más cercanos al núcleo, fíjense que van creciendo las energías. Estos son valores que son positivos, pero recuerden que están en el pozo de potencial, ¿no? O sea, el pozo de potencial es de eso, todas esas energías son negativas. Bien. Lo que estamos representando ahí son las energías E del valor absoluto. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos 13,6 para el hidrógeno, el helio es 24,6, el litio es 54,7, carbono 284 electronvolt, nitrógeno 410 electronvolt, y llegamos al calcio, que son 4000, o sea, que serían 4 kiloelectronvolt. Esa es la energía ligadura del electrón en el orbital N1. Ahora, cuando miramos el orbital N2, donde empiezan a estar poblados estos nitrógeno, oxígeno, estos tienen, fíjense, del orden de 40 electronvolt. Y el caso del calcio, estamos en el orden entre 400 y 300 y pico. O sea que esto, las energías ligaduras del orbital N, o sea, el nivel N igual 2, son equivalentes al nitrógeno que estamos acá en 410, pero en el orbital N igual 1. ¿Esto qué significa? Significa que justamente, como no estamos yendo a orbitales más externos, esos orbitales externos sienten la energía de atracción del núcleo, pero también sienten energía de repulsión de los electrones que están en el orbital N1. Y entonces
los electrones que están en el orbital n igual 2 sienten una energía bastante parecida a la que sentirían los electrones en el orbital 1 del nitrógeno. Y así, bueno, los orbitales, la capa M, que sería el orbital n igual 3, fíjense que ya están en el orden de 40, 25 electronvolt, que ya se parecen más a los electrones más livianos. O sea que a medida que vamos teniendo el Z más alto, necesitamos irnos a orbitales cada vez más externos para poder tener las mismas energías o energías parecidas a la de los elementos livianos como son el hidrógeno, helio, litio. Nosotros ya habíamos visto, por otro lado, de que en el hidrógeno, el otro día que hicimos el experimento en el laboratorio, el hidrógeno, nosotros veíamos las líneas del hidrógeno que estaban en la línea de Balmer, y esas eran transiciones que venían del orbital 3 al 2, del 4 al 2, del 5 al 2, y entonces lo que estábamos teniendo ahí eran transiciones que estaban en el orden del electronvolt. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ver alguna línea del visible en el calcio, tendríamos que irnos a orbitales bastante más arriba de el 3, o sea, tendríamos que tener 4, 5 o el 6 posiblemente. Después vamos a hacer un ejercicio para que vean eso. O sea que si nosotros miramos el rango visible está entre 380 nanómetros y 700 nanómetros, fíjense que las energías corresponden a 3,3 y 1,8 electronvolt. Esto es rango visible, pero este otro rango que estamos viendo acá tiene que ver con poder absorber un fotón con un electrón de estos elementos. Fíjense que necesitamos varias decenas de electronvolt. Y eso significa que si tenemos varias decenas de electronvolt, está por encima, energías que están por encima del azul, o sea, está en la región ultravioleta o llegando ya a la región de los rayos X, como por ejemplo el calcio. O sea, 4 kiloelectronvolts ya estamos en los rayos X. O sea que se requieren energías que son cada vez más altas y que están todas por encima del rango visible. Por eso es que cuando a nosotros nos incide la luz visible, no pasa nada con nuestro cuerpo, no genera ningún tipo de ionización en particular, porque los átomos con los que estamos constituidos, el visible no produce ningún tipo de transición que permita de que se escapen electrones de nuestro cuerpo. Vamos a ver, hay un ejercicio que tienen, que es con el potasio. Van a ver que el potasio tiene energías que con luz visible es factible producir fotoelectrones. Bueno, acá hay unas curvas, se van a mostrar unas curvas que son por ahí un poco complicadas de ver, o sea, no complicadas, sino más bien uno no está acostumbrado a visualizar esto normalmente, porque fíjense que es un gráfico que tiene una doble escala, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, que es logarítmica, o sea, es una doble logarítmica. Y uno utiliza la escala logarítmica cuando tiene que comparar valores que son muy disímiles. Por ejemplo, nosotros habíamos visto, cuando vimos sonido, si recuerdan, que pasábamos del rango de intensidades audibles
las intensidades audibles iban desde el máximo audible, que era 1 watt por metro cuadrado, hasta 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y lo que hacíamos era convertir eso en una escala que fuera más manejable con nuestras manos, o sea, pasar a una escala logarítmica a través de lo que es la definición del nivel de intensidad. El nivel de intensidad lo que hacía era transcribir esa escala que iba desde 1 hasta 10 a la menos 12, pasarlo a una escala que va entre 0 y 120 decibeles. Esa transcripción de los valores de intensidad en nivel de intensidad lo hacíamos a través del uso de la escala logarítmica, o sea, aplicar el logaritmo decimal. Entonces, juntaba ese rango tan amplio de valores en una escala que era más manejable. Entonces, por ejemplo, cuando variaban 3 decibeles, ustedes sabían de que cambiaba la intensidad al doble o a la mitad, dependiendo si esos 3 decibeles eran positivos o negativos. Bueno, acá vamos a tener algo similar, y lo que grafica lo que está en este gráfico es esto que dice Atomic Cross Section, es una magnitud de una sección, se llama sección transversal atómica, y lo que representa es cuando uno quiere describir las interacciones de partículas, hay un concepto el concepto de sección eficaz. Yo esto se los cuento así por arriba, no quiero entrar en detalle porque si no es mirar bastante, digamos, es entrar a hilar demasiado fino, y quiero que les quede otro concepto. Quiero que vean fundamentalmente de que estos gráficos de alguna forma es como que nos están dando la probabilidad de interacción de la radiación con los distintos materiales en función de la energía de la radiación. Entonces, pero para que tengan una idea de por cómo surge este concepto. Este concepto surge cuando uno, por ejemplo, en el juego del billar, usted tiene una de las pelotitas y tienen la otra con la que le dan con el bate y el taco del billar, le pegan, van a pegarle a la otra, van a colisionar las dos pelotitas siempre que la distancia de separación en la dirección perpendicular a la que se está desplazando una de las pelotas, esa distancia de separación entre los centros de masa sea menor o igual a la suma de los radios de las pelotas. O sea, si ustedes se fijan, las dos pelotitas van a chocar siempre que la distancia entre los centros de estos sean de tal manera de que la suma de los radios sea mayor o igual que la distancia entre las dos pelotitas. Si yo están muy separadas, la distancia esta es mayor que la suma de los radios, entonces no colisionan, pasan de largo. Solamente van a chocar cuando pasen en forma rasante o cualquier distancia que sea menor a la suma de los radios. Y van a tener un choque, una colisión central cuando la suma de los radios, la distancia sea igual a 0. Esa sería la colisión central. Bueno, una alternativa a eso es hacer un cambio de sistema de referencia. En vez de tener un sistema de referencia de laboratorio, esa colisión, uno pasara a lo que se llama el sistema centro de masa. Y entonces en el centro de masa uno puede pensar en una partícula ficticia que se llama masa reducida, que interactúa con un centro de masa.
y ese centro de masa es un centro de masa puntual. Entonces, esa partícula ficticia, ahora uno la podría pensar como que es una única bola que tiene un radio que es igual a la suma de los radios de las dos bolas anteriores, y ahora en vez de jugar al juego del billar, pensamos en que ese radio miramos solamente la sección transversal, como si lo viéramos todo proyectado en un plano. Entonces, lo que veríamos es un disco cuyo diámetro es igual a la suma de los radios de las bolas de billar, y ahora pasamos a jugar a los dardos. Entonces, si ustedes tiran con un dardo, van a tener una colisión siempre que el dardo caiga dentro de ese círculo, que es igual a la suma de los radios, y si cae afuera, no hay interacción. Entonces, es una forma, digamos, de ver el mismo tipo de problema, interacción entre dos partículas, como en realidad la interacción de una partícula puntual con otra partícula que ahora es ficticia, pero que viene de las dos partículas originales. Bueno, ese concepto se utiliza acá para pensar de que cuando viene con un fotón y va a interactuar con un átomo, ese átomo va a presentar distintas secciones dependiendo, por ejemplo, de la energía de ligadura de los electrones en el átomo. Entonces, dependiendo del orbital, va a tener un cierto diámetro, con otro orbital va a tener otro diámetro distinto, y para un mismo fotón que tiene una determinada energía, el fotón sería como si fuera el dardo, dependiendo del diámetro que tenga, voy a tener más probabilidad de pegarle o no a ese círculo. O sea que básicamente es el juego de los dardos, que ustedes se fijan que tiene distintos discos de distinto diámetro, y el puntaje mayor está justamente cuando van a pegarle al círculo más chiquitito, porque hay que tener más puntería para eso. Bueno, pero tener más puntería significa tener las condiciones adecuadas para poder lograr. O sea, si hiciéramos ese ejercicio entre todos nosotros, lo que veríamos es que algunos muy poquititos podrían llegar a pegar en el centro, la mayoría seguro le pegaríamos bastante afuera. Bueno, eso es lo que le pasa a la radiación cuando va a interactuar con, con los átomos. Y entonces ahora depende del tipo de átomo, es cómo va a ser ese tipo de interacción. Entonces voy a tener con algunas más o menos probabilidad de que le pegue, digamos, al círculo, o sea, de que se produzca la interacción. Entonces, este gráfico lo que está representando es precisamente esto que les digo. Si ustedes se fijan, acá hay varias curvas, hay 4 curvas, una que dice agua, la de más abajo, después viene aluminio, cobre y plomo. Si ustedes se fijan, en esta parte del gráfico, todas tienen más o menos el mismo comportamiento, que es bastante suave, una curva que va decreciendo a medida que la energía crece. Fíjense que acá la energía va creciendo. Esto está puesto en MEV. La energía MEV, nosotros vimos hasta ahora energía electron-volt y keV, o sea, kilo-electron-volt. Bueno, esto serían millones de electron-volt, o sea, energías altísimas que se escapan completamente de lo que nosotros por lo menos estamos habituados a, por lo menos la parte de imágenes seguro no está, y, y esto aparece más que nada en lo que es la región de lo que sería radioterapia, y lo que son, por ejemplo, rayos cósmicos. O sea, toda esta zona es bastante, digamos, fuera de lo que es el rango diagnóstico. ¿Esto cómo es? Fíjense, acá tenemos 100 MeV, acá tenemos 1 MeV. Acá es 0,1 MeV, serían 100 keV. O sea que acá ya estamos en regiones de radiodiagnóstico. Acá tenemos 10 keV, piensen que 20 keV, acá en zona de mamografía.
100 keV, 60 keV, 70 keV, toda esta zona es radiología. Y debajo de esto ya, bueno, ya básicamente no está porque esto está absorbido prácticamente en la propia ventana de salida del tubo de rayos X. O sea que esto que está remarcado acá es la región de baja energía y la región que me interesa que prestemos un poquito de atención, especialmente con respecto al efecto fotoeléctrico. Esto que yo les decía, de que dependiendo del orbital en el que se encuentran es como va a venir el disco más grande o más chico, está manifestado en estos saltos que ustedes ven acá. Ven que acá, por ejemplo, el plomo pega un salto en 88 que el cobre pega un salto en 8,98 que y el aluminio en 1,6. Lo que está indicando es corresponden a las energías de ligadura de la capa K de cada uno de esos elementos. O sea, si miramos, a ver, si lo tengo acá a mano, déjenme un segundo que... Esperen, un cachito, un segundo que quiero... A ver si lo tengo acá. En la clase anterior, sí. Bueno, a ver si puedo, les voy a compartir un cachito. En la clase anterior. Ustedes recuerden esto, anótenlo así después me lo recuerdan. ¿Eh? 88 keV para el plomo, esto sería la capa acá del plomo. En el cobre tenemos 8,98 keV y después tenemos el aluminio que es 1,56 keV. Después fíjense que el plomo tiene estas dos transiciones que corresponden a los Ls. Y los Ls están, fíjense si acá es 9, acá sería 10, y esto ya es 20, entonces está entre 12 y 15 keV aproximadamente para el plomo. Entonces ahora lo que voy a hacer es compartirles el... Pero, ahí está. Esta era la tabla que habíamos visto en la clase pasada, donde teníamos las energías de los distintos elementos. Entonces, busquemos el aluminio. El aluminio está acá. Fíjense, la capa acá, donde estaba el
salto era 1,56. Bueno, fíjense que es 1559,6 electronvolt, o sea que sería 1,56 kiloelectronvolt. ¿Está bien? Y después teníamos el otro, ¿cuál era? El plomo y el cobre. El cobre. El cobre, acá está el cobre, 69. Fíjense, es 8,98 kiloelectronvolt la capa K. Y después el plomo no lo tengo. Oh, no lo tengo. Bueno, no, pero no está. No está acá el plomo. Así que el plomo lo dejamos de lado. Volvamos al anterior. Pero ya con esos dos nos alcanza para entender esto que les decía. ¿Ven? Está 8,98 keV, el salto acá del cobre, y el aluminio está en 1,56 keV. O sea, ¿qué es lo que está representando esto? Esto lo que nos está diciendo es que cuando tenemos, esto es la energía de los fotones, entonces cuando tenemos fotones que están por debajo de la energía de ligadura de la capa K del cobre en este caso, se va a producir fotoeléctrico, pero con los electrones que están en el orbital N2, N3 y así siguiendo para arriba, pero no con los electrones en el orbital N1. Para poder producir fotoeléctricos sobre los orbitales, sobre los electrones de los orbitales del orbital N1, necesitamos fotones que sean mayores que 8,98. Y entonces, cuando ocurre eso, para fotones que están por encima, por ejemplo, de 20 kiloelectronvolt, vamos a tener entonces una probabilidad de poder realizar fotoeléctrico no solo con los electrones de la capa K, perdón, de la capa LMN, sino también con los de la capa K. O sea que hay un salto de esta magnitud que se llama sección eficaz atómica y que nos da una idea de la probabilidad de interacción. Entonces, si ustedes se fijan, en general lo que ocurre es que la probabilidad de interacción con un electrón de un orbital determinado va disminuyendo con el aumento de la energía, pero en cercanías de la energía del nivel ligado en particular, ahí se produce un aumento de la producción de efecto fotoeléctrico, o sea, un aumento de la atenuación por absorción fotoeléctrica. Y eso ocurre con cada uno de los átomos en particular digamos, para las energías de los distintos orbitales. Entonces, acá tenemos que en el plomo se da 88 keV, en el aluminio en 8,98 y en cobre 8,98 y en aluminio 1,56. El plomo, fíjense que tiene otros saltitos porque está en la capa L y la capa M
que está a estas energías. Otra cosa también a tener en cuenta es que a medida que vamos teniendo elementos cada vez más pesados, fíjense, aluminio 13, cobre 29, plomo 82, el agua que tenemos oxígeno e hidrógeno, a medida que para una dada energía, a medida que tenemos elementos cada vez más pesados, a medida que aumenta Z, la probabilidad de interactuar aumenta. Entonces aumenta por un lado con, la, con el Z, pero también por otro lado, a medida que aumenta la energía, la probabilidad va disminuyendo. Y esto es una cosa interesante, porque uno podría pensar a priori, bueno, pues si tengo más energía, tendría más chance de poder producir fotoeléctrico, porque tengo más energía para arrancar los electrones. Bueno, eso no es lo que ocurre, esto es lo que tenemos, y de alguna manera tiene que ver con algo que ustedes van a ver cuando hagan las prácticas en radiológicas, de que van a hablar de que en algún momento aumentan la energía del tubo, de la emisión del tubo de rayos X, para tener mayor penetración en el cuerpo. O sea, para que de alguna manera lo que están logrando con eso son fotones de más energía, y entonces al tener fotones de más energía, esos fotones tienen menos chances de interactuar. Cuanto más baja energía tienen, fíjense, al bajar la energía de la radiación incidente, están aumentando la probabilidad de hacer fotoeléctricos. Por lo tanto, de que esa radiación sea transmitida a los que quieren ver de pronto, tener mayor transparencia del cuerpo, entonces van a tener que recurrir a energías más altas. Otra cosa, por ejemplo, cuando hacen una radiografía de tórax, ustedes pueden ver o querer ver huesos o querer ver los pulmones. Eso es algo que tendría que hacerme ahora. Y el ver los pulmones significa ver una zona que es de tejido liviano, que está cercano a lo que es aire, y básicamente es parecido, digamos, bastante parecido a lo que es agua. En cambio, cuando queremos ver hueso, es un elemento que está con alto Z, porque digamos tenemos el calcio, entonces son una absorción de huesos. Entonces vamos a tener una mejor radiografía para ver un contraste en la parte de huesos. Ahora, si nos vamos a energías más altas, tanto el hueso como el aire o el tejido blando son todos bastante parecidos porque son todas energías muy altas. Entonces, esas altas energías van a bajar la relación de contraste del hueso, y entonces se va a resaltar más la, eh, eh, digamos, el contraste de lo que uno querría ver, que sería ver el interior de los pulmones. Bueno, tiene que ver justamente con este tipo de curvas que ustedes tendrían que, si las tienen, las logran más o menos entender, les puede resultar muy útil. ¿Por qué las ponemos así? Porque si nosotros no hiciéramos esto y la dejáramos en escala lineal, fíjense que acá en muy pocos Kep, fíjense, entre un Kep y 10 Kep, que es nada, estamos, ya le digo, estamos en la parte donde está trabajando las ventanas del tubo, de los tubos de rayos X. Miro el agua, que sería por ejemplo el caso de nuestros tejidos, fíjense que varía desde 10 a la 5 hasta 10 a la 2, o sea, varía 1000, o sea,
cae 3 órdenes de magnitud. Y así le pasa a todos los elementos. Fíjense que después íbamos entre 10 y 100 keV, que es el rango más vamos a trabajar. El agua cae desde 10 a la 2 aproximadamente hasta 10 a la menos 1, o sea que son otros 3 órdenes de magnitud. Entonces cae muy, muy abruptamente, tiene una caída muy, muy abrupta en muy poca, en un rango muy pequeño. Entonces, para ver semejante rango que se hace este tipo de gráfico doble logaritmo. Bueno, esta parte que están viendo acá, que está remarcado ahora con esta nueva región, es lo que sería la región correspondiente a radioterapia. Fíjense que son energías que están por encima de 1 MeV hasta el orden de 10 MeV. Y esto es de ultra alta energía que se usa, por ejemplo, eso es lo que uno ve con rayos cósmicos. Entonces, estas expresiones son las que dan cuenta de este tipo de curvas y nos dicen, bueno, nada, la forma, por lo menos la relación funciona con energía. Fíjense que va como la inversa de la energía de los fotones a la 7 medios, que sería 3,5. Eso es la región, digamos, donde en el caso de radiodiagnóstico, eh, es como pensarlo esto como 1 sobre eh, h nu a la n, donde esto cae. Es que tiene que ver con el tipo de alerta de facto a sufrir la radiación. Profe, no se le está escuchando.